¿Otra vez? ¿Por qué gritas si todavía no es quincena? Pues porque tiene su nómina en Banamex y le dieron un crédito. Ay, yo también quiero uno. Siempre hay un Banamex cerca de ti. Con tu nómina en Banamex, dale larga vida a tu quincena. Trae tu nómina y descubre las opciones de crédito que tenemos para ti. María José más López Dóriga. Más López Dóriga. Más María José. María José más López Dóriga. Y digo, y es una gran marca Chapultepec. Y dice, me encanta llorar. Y le digo esto a Bernardo y me dice, gracias, pero vamos a empezar en mayo. Y arrancamos en mayo. Y ahí fue cuando agarraste a tu familia que vivíamos en el Pedregal No, y nos cambiaste de casa. no, todavía no. Seguíamos viviendo en el sur. Sí. Que bueno, yo en el 98 tenía, antes de cumplir 4 años, tenía 3. Pero seguías viviendo allí. Mis memorias Entonces, son muy pocas de cuando vivíamos en el sur. arrancamos Chapultepec 18 y pues, nos fue, la verdad que muy bien, grandes reportajes, grandes entrevistas, la de Jorge Carpizo. Luego recuérdame un evento de Jorge Carpizo con los Arellano Félix, Ok, ¿sí? Recuérdamelo. lo anotamos para otro. Y entrevisté a Jorge Carpizo, que él ha sido el procurador cuando el asesinato. Pero ya era secretario de Gobernación cuando el asesinato de Posadas Ocampo. ¿Era procurador? No, era procurador general de la República. El secretario de Gobernación cuando el asesinato del cardenal Posadas Ocampo en mayo del 93 era Patrocinio González Blanco. O Patrocinio González Garrido. Patrocinio. Bueno, y me acuerdo porque hice una entrevista con Jorge Carpizo, al cual el cardenal arzobispo de Guadalajara acusó al gobierno de un crimen de Estado con la muerte del cardenal, el asesinato del cardenal Posadas Ocampo. Que lo pueden ver en los episodios relacionados a los papas. Sí. Y hice 2 entrevistas que además Carpizo, que era extraordinario comunicador, un abogado impoluto, con un sentido del humor y de la ironía devastadora, le dijo, es que el cardenal, que todavía vive, es arzobispo emérito, pero ya no entra al cónclave por la edad, tiene más de 85 años, decía que él tenía la corazonada de que había sido un asesinato de Estado. Y que le contestó Carpizo en el programa, mire usted, en derecho penal y en derecho, lo más cercano, no dijo así, no, el que tenía la certeza, Ok. el cardenal dijo que tenía la certeza moral de que había sido un asesinato de Estado. Y Carpizo le contesta en el programa, mire usted, señor cardenal, en el capítulo jurídico, en derecho penal, lo más cercano a la certeza moral es una corazonada. Porque decía que él había Claro. la gente le iba a contar, como decía López Obrador, que la gente se acercaba a contarle historias. No, peor. El cardenal decía que ahí la gente se acercaba Sí. a contarle y que había testigos de eso. ¿Dónde están los testigos? Los testigos eran Sí. inexistentes y alguna vez llevaron a alguno a declarar y pues, como si le hablaran de No, de lo la que estación decía López espacial. Obrador era que tenía la autoridad moral y que por eso no le iba a dar COVID. Ah, también, bueno, Sí, sí, ya, sí, ya no, llegaremos al capítulo de López Obrador, ¿sí? No, eso va a ser una temporada completa, creo yo, Sí. pero... Sí. Y entrevisté a Gloria Trevi cuando estaba prófuga, bueno, es escondida. Está escondida de la justicia porque, para los que no saben, Gloria Trevi estaba acusada de traficar menores junto con su pareja en ese momento que era... Andrade. Sergio Andrade. Sí. Sergio Andrade. Bueno, pues todo eran misterios y no podía hacer nada. Un coche, otro coche, una casa vacía aquí por
por allá por el rumbo de Santa Fe, cuando todavía no había. Todo Santa Fe Digo, todavía no existía como estaba- lo que es hoy. Era llano. Ya hicimos una entrevista que tuve que repetir porque una entrevista de 1 hora y 20, pasó completa. Era la primera vez que ella hablaba. Y se tuvo que repetir porque tuvo Un éxito. un rating. Bueno, nunca he visto esa hora. Que hasta en la junta de los lunes que había siempre, con Emilio Azcarra y con Bernardo, dice Emilio, le pasan los ratings. Dice, pues ¿qué tuviste el sábado? ¿Por? Mira, 31 puntos de rating. ¿Qué tuviste? Ah, pues a Gloria Trevi. ¿Cómo crees y dio eso? Entonces entró alguien que sabía, sí. Dice Emilio, pues hay que repetirla el sábado y que la promuevan. Y que la promueva. Bueno, reportaban de reportajes como de la falsificación de bebidas alcohólicas en Tepito. Te vendían botellas de whisky con marbete y todo, ¿sí? En 10 pesos, de coñac en 10 pesos. Bueno, ¿Eh? hubo una época cuando yo era un poco más joven, en los principios de mis 20s, no, sí, hace 10 años, los principios de mis 20s, que decían que las botellas de los antros eran justo de esas que compraban en Tepito Claro, a 10 adulteradas. pesos y que en el antro te la vendían a 2,500. Sigue siendo, eso sigue sucediendo. Y teníamos por ejemplo, ¿sabes qué es parte del negocio? Las botellas que tiran o que usan o que tiran usadas de restaurantes, de bares, de antros, de cantinas, ¿sí? La recogen los de la basura y hay un comercio de botellas. Pero esos hacen todo, el corcho, Sí. la etiqueta igualita. Tú no distingues una botella de alcohol adulterado de una botella original. Un amigo que tiene un restaurante rompe sus botellas. Ah, bueno, pues eso. Podría ser, claro, en defensa propia y de sus clientes. Porque dicen que si las rastrean y se pueden llegar a meter en un Claro. problema porque piensan que es él el que las vende. Así es. En fin, el punto es que eso que se denunció entonces en el 98, hoy, más de un cuarto siglo después, sigue funcionando. Claro. Y se han perfeccionado todavía más. La tecnología ayuda. Claro. Entonces, estamos en el 97, en el 98 hago lo del programa y estoy en un punto en donde yo estaba publicando en el Heraldo de México, ¿te acuerdas? Había regresado con Gabriel. ¿Puedo contar una historia rápida sobre tus columnas del Heraldo? Ah, a ver. Mis bisabuelos, cuando se vinieron a México, tenían una casa en Cuautla, Morelos. Y nos íbamos nosotros los fines de semana a Cuautla, pues a la alberca, ir a la Alameda, Al parque. al parque, A los churros. a los churros, a comer cecina, todo delicioso. mercado. Al mercado. Pero los domingos nos teníamos que regresar muy temprano porque Joaquín tenía que mandar la columna por fax. Sí. Y eso es algo que, no, ya. Ay, un ratito vas a la alberca. No, niñas, ya nos tenemos que ir. Sí, así ha sido. Por eso hoy en día no escribo los lunes. No publicas los lunes. No publico los lunes, perdón. Los lunes escribo para el martes. No publico los lunes para no escribir el domingo. Porque esto de publicar todos los días, que es extraordinario, es un privilegio. Además, gracias a mis amigos, a Pancho, querido, allá en Monterrey, en Multimedios, Milenio. Te despiertas, bueno, yo me despertaba pensando, abría los ojos, ¿de qué voy a escribir hoy? Hoy en Aunque día también tuviera- lo haces. Perdón, déjame plantear la gran diferencia. Aunque tuvieran la radio, por supuesto, y noticiero anoche y todo. En el sexenio de López Obrador, me levantaba yo diciendo, "Uta, ¿de qué no voy a escribir? Ay, ¿de qué no?" Porque ya estaba así. Bueno, en fin, yo había llegado a Milenio después de que Gabriel Alarcón, Al Heraldo. a Milenio después de que Gabriel Alarcón vendiera Milenio, Oh, el al Heraldo, ¿sí? cierto. Vendiera el Heraldo, que se lo vendió a un amigo nuestro, y él le prestó dinero a
a Gutiérrez Vivó, José Gutiérrez Vivó, para comprarlo. Y se hizo del periódico El Heraldo. Él trabajaba en Radio Centro, muy exitosamente. Pues él fue un pionero de la radio hablada, en la mañana era suya. Y el punto es que luego Pancho Aguirre se enojó, rompieron, era el dueño de Radio Centro, o es, y le quitó la frecuencia a Gutiérrez Vivó. Entonces Gutiérrez Vivó, para que no desapareciera Monitor, que era el programa de radio y la estación, le quita la cabeza del Heraldo de México, que era lo que más valía, el cabezal, y lo bautiza como Monitor al día siguiente. Y es cuando cambia la historia del Heraldo. Y es cuando yo le digo a Gabriel, mi compromiso contigo moral y personal, ¿sí?, con todo cariño, era quedarme aquí en el Heraldo hasta que tú estuvieras. Tú ya te vas. Yo también. Yo también. Nada más quiero que publicar mi última columna y que nadie le vaya a tocar una coma, pues fue un compromiso. Y la publiqué. Y hablé, y me habló Pancho. Oye, Joaquinazo, ¿qué pasó, Pancho querido? Ya vi, tienes un compromiso conmigo, ¿te acuerdas? Sí, claro que lo tengo muy presente. ¿Empiezas mañana? El compromiso era que cuando acabaras en el Cuando Heraldo. yo, como siempre me había dicho, ya vente a Milenio, ¿no? Dije, mira, mientras esté Gabriel, yo voy a estar ahí. Y como en mi columna me despedía, y decía que porque se iba Gabriel. Sí, no, claro que no me lo tienes que recordar, lo tengo presente. Ah, qué bueno, Joaquinazo. Empezamos mañana, ¿eh? Perfecto. O sea, publicas mañana. Publicas mañana. Oye, antes de que nos brinquemos a lo que viene en ese año, una de tus entrevistas más famosas, más reconocidas, y yo creo que de las que más te ha impactado a ti, fue con el Mocha Orejas. Ah, sí. Este fue para Chapultepec 18. Fue para Chapultepec 18. El Mocha Orejas ha sido el secuestrador más sanguinario, desalmado, inhumano. Yo sé que todos los secuestradores lo son, pero si hay algo peor, fue el Mocha Orejas. Y estaba detenido en la Procuraduría. A una de sus víctimas la enterró viva. ¿Sí? Les cortaba las orejas para mandárselas a la familia. Por eso le pusieron el Mocha Orejas. Él tenía millones de dólares. Pero decía... Ya no lo hacía por el dinero. En esa entrevista, creo que haber contado una parte, pero la recupero porque para mí fue... Lo habían entrevistado para Televisa y para TV Azteca. Y los habían puesto muy mono en la Procuraduría. 2 sillas como estas, una mesa, 2 vasos de agua y unas flores. Yo cuando lo vi, dije, no, yo no quiero eso, no. No, pues ¿cómo? ¿Cómo nos vamos a sentar juntos? Entonces, ¿cómo lo ponemos? Frente a esa pared blanca. Póngalo, pero péguenlo en la pared. Y yo no voy a aparecer apenas, ¿no? O sea, al principio para que vean que sí estoy aquí, Sí. y al final. Y al de la luz le dije, lo había ya contado, pero lo repito. No, lo contaste en otra entrevista, no conmigo. Ah, sí. Le digo al de la luz, pégale a la luz a la cara. Y al camarógrafo le digo, quédate aquí con él así. Entonces, esta noche voy a entrevistar a un secuestrador, al más sanguinario de todos. No quiero ni mencionar su nombre. Le voy a decir cómo le llaman en el submundo de la delincuencia. Mocha Orejas. No puedes seguir evitándola. No puedo con ella, llevo evitándola todo el año. Tarde o temprano va a llegar, pero tranqui. Si traes tu nómina Banamex, sí te la topas. ¿Cómo? Ajá, cuando traes tu nómina Banamex, te ahorras la anualidad de tu tarjeta de crédito cada año. Cuando cambias tu nómina Banamex, ni topas la anualidad de tu tarjeta de crédito.